Audio Jungle. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mitad de semana comenzamos otra jornada de noticias con PDI Noticias. Buenos días, Janina, ¿cómo está? Si se puede decir buenos días después de tanta mala noticia que tuvimos en las últimas horas. Buenos días, José Luis. Sí, la información está bastante cargadita en el día de hoy. Pero bueno, tengo para empezar una noticia buena para descomprimir. Le cuento que ahora la gente no solamente nos va a poder seguir por la página de Facebook de Prensa del Interior, por YouTube y por la página del diario www.prensadelinterior.com, sino también a través de la FM 106.5 de la ciudad de Pihue, provincia de Buenos Aires, y por la página de esa misma radio. Así que le damos la bienvenida a otra página, a otra radio que retransmite nuestro informativo diario. Le agradecemos también a Fabián Bravo, que es el dueño de la radio que nos está retransmitiendo a partir de ahora, a partir de ayer en realidad, que empezó con el primer programa nuestro en su radio. Bueno, entonces le agradecemos a Fabián y a toda la audiencia de esa radio, a toda la gente de Pihue y la región. Sí conozco Pihue, conozco porque mucho tiempo el turismo nacional, el automovilismo, visitaba Pihue, era una de las tradicionales que tenía el automovilismo en ese autódromo. Y bueno, un saludo para toda la gente de la región, así que gracias por sumarse y bueno, estamos tratando de sumar a todos en esta gran cadena que es Prensa del Interior, como siempre, como dice nuestro eslogan, con la fuerza del periodismo del interior. Así que bueno, vamos a tener muchas cosas para hoy. Sin lugar a dudas, tiene que ver con un partido que si antes se había desmadrado todo, ahora está peor, porque la Conmebol finalmente ayer, en horas de la tarde-noche, les dijo que no dio el ok a que River agregara en su lista a un arquero. Por lo tanto, por ahora serían 10 los jugadores. Digo por ahora porque hay algunos que tienen ganas de jugar y que están lesionados, pero tienen ganas de jugar. Y aparecieron todos los... Si me equivoco, José Luis. ¿Fallo histórico, decisión histórica de la Conmebol? Sí, no sé si histórica, pero sí políticamente, para mí me parece que es políticamente en contra de River, porque quizás tomó a River con, llamémosle represalia, porque me parece que River, pero ya lo hemos desarrollado, me parece que River, al no haber aceptado vacunarse cuando la Conmebol le dijo que se tenía que vacunar, a River no haber anotado los 50 jugadores en la lista buena fe cuando la Conmebol le daba esa oportunidad, entonces lamentablemente creo que hay error de ambas partes y no va a ser el mejor producto que se va a poder ofrecer, si le podemos llamar producto entre comillas, al plano internacional. Pero ya vamos a desarrollar cuando nos toque hablar de River, cuando toque hablar del fútbol y quiénes podrían ser los arqueros. Ubaldo Matildo Fillol mandó por su cuenta de Twitter, dijo, muñeco, estoy disponible, dice el legendario, pero así, cuenten conmigo, diría también el Beto Alonso. Entonces, todas las leyendas de River se hicieron eco a esto y el apoyo incondicional a un equipo que va a estar diezmado, porque si no va a tener el puesto de arquero es un puesto muy particular, no es para cualquiera. En cambio, el mediocampo, todo eso puede suplirlo cualquier otro tipo de jugador, porque juegan con el pie y uno será más bruto que otro quizás en la posición, pero el de arquero no es para cualquiera, no es para cualquiera. Así que
va a estar complicado para River. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Pues ya vamos a hablar acerca de eso. También tenemos noticias de plano internacional, Janina, que vamos a desarrollar en el día de hoy. Sí, la primera es un récord, en este caso de la India. La India, que estuvimos hablando ayer de las particulares terapias alternativas, parece que las terapias no están funcionando. Hoy hubo 4.329 muertos, es récord desde que comenzó la pandemia en ese país. La situación está muy complicada en la India. También vamos a estar hablando de China y una campaña para que la gente se vacune muy, muy particular. Vamos a estar hablando de Colombia, donde continúan los enfrentamientos, donde no logran llegar a un acuerdo. Y vamos a hablar también de un hecho de hoy que tuvo como resultado un muerto y 30 heridos. Y también vamos a estar hablando en lo que sería el plano internacional de Palestina, del conflicto de Medio Oriente, que no se está solucionando, la tensión que continúa entre Israel y Palestina. También en el plano, vamos a hablar del plano nacional, de lo que pasó en Salta. En la jornada de ayer, el gobernador de la provincia de Salta ha firmado un convenio con Nación para seguir trabajando en la igualdad de género. Nación que por otra parte, y ya en otro plano, ha suspendido la exportación por 30 días y se ha generado un revuelo a raíz de eso, la gente del campo que dicen que no que van al paro. Y lo cierto es de que Nación trata de hacer esto para detener el incremento de la carne, que ha subido casi el 95% en menos de un año. Y a raíz de esto también, ya que hablamos de números, vamos a estar hablando de los números del INDEC que se dieron a conocer en la jornada de ayer, donde una familia tipo, escuche bien, para no estar en la línea de pobreza, tendría que tener un ingreso en el mes de abril de casi 63.000 pesos. Yo pregunto, ¿cuántos son los que tienen un sueldo superior a 63.000 pesos? Eso vamos a hablar en el plano nacional, donde también tenemos noticias de Tucumán, Janina. Exactamente, sí, porque en el día de ayer, día de la escarapela, se dio una campaña de vacunación muy particular. Vamos a estar con imágenes. También vamos a estar hablando de Corrientes y el retroceso de fase por el aumento de casos de coronavirus. Y también vamos a estar hablando de San Luis. Vamos a estar hablando del nuevo hospital, del hospital Ramón Carrillo. Que ayer ya se comenzaron a trasladar los primeros pacientes ya al ala D, que quedó habilitado para los pacientes moderados que necesitan oxígeno. Así que ya comenzó el traslado de los primeros pacientes al Ramón Carrillo. Eso con respecto al plano nacional, pero ya que hablamos del plano nacional, sin dudas, y la noticia central de la jornada tiene que ver con los últimos números, las últimas cifras que se dieron a conocer en la tarde-noche de ayer, donde Argentina batió el récord, doble récord, el récord de fallecidos desde que comenzó la pandemia y el récord de contagiados. Superamos los 35.000 contagiados en 24 horas, Janina. Sí, 35.543 contagios y 745 fallecimientos en 24 horas, con un alto porcentaje de camas ocupadas, según los datos oficiales en la zona de Lamba. Estamos hablando del 76,2% de las camas de terapia intensiva ocupadas, y en el caso de todo el país, el 72,2%. Recordemos que estamos hablando de las camas de terapia intensiva, ¿sí? Hago la aclaración y por coronavirus. Claro. Es esa la ocupación que nosotros tenemos. Con respecto a los fallecidos, ya Argentina superó los 71.000 fallecidos. Hay 71.771 fallecidos desde que comenzó la pandemia. Exactamente, y a raíz de esto, Janina, ayer hubo reunión clave. Mientras se estaban dando a conocer los números, hubo una gran movida en la Casa Rosada, una gran movida donde
empezaron a llegar los ministros, empezaron a llegar la gente de salud, algunos de los consejeros, empezaron a haber reuniones espontáneas que se dieron ayer en horas de la tarde-noche en la Casa Rosada, y lo que sí se habla de que va a haber restricciones bastante duras que se estaría anunciando el próximo viernes. O sea, estamos hablando de que en los próximos días se estaría anunciando, y no, lo que sí descarta el presidente de la Nación es de que no volvería a una fase 1. No volvería a una fase 1. Exactamente. Pero se habla, pero atento, porque se dejó entrever, Janina, de que podría haber, lo más duro podría ocurrir el fin de semana. Sábado y domingo podría haber restricción cero prácticamente para toda la Argentina. Exactamente. De todos modos, recordemos que el decreto de necesidad y urgencia vence este viernes. Por eso es importante las decisiones que se van a tomar de acá en adelante, considerando el aumento de casos, porque va a marcar cómo nos vamos a manejar a partir del día sábado, que empezarían las nuevas medidas. Lo cierto es que los números no son lo más alentador, y creo que no cerró lo que decían los especialistas, de que esta, y la propia ministra de Salud dijo, de que esta semana y la otra serían semanas cruciales en cuanto a esta nueva ola que recibió la República Argentina. Y creo que ayer, cuando hablábamos, hacíamos una recorrida por cada una de las provincias, daban pauta de eso, ¿no? De la realidad que estaban pasando en el interior del país. Ya no estamos hablando tan solo del AMBA, estamos hablando del interior del país, el colapso de Santa Fe, casi colapso ya de Córdoba, casi colapso ya de Tucumán, que podría estar colapsando, más allá de que por allí se ocultan algunos números, la gran cantidad de contagiados que, más allá de los cruces, de los idas y vueltas, de que cargaron tarde o no cargaron tarde los números, pero lo de Formosa, que también fue noticia en la jornada de ayer. O sea, estamos hablando de que estamos en una etapa crucial de la pandemia. Es donde también, José Luis, Neuquén, Río Negro, sí. están sumando contagiados. Está modificándose la situación en esa zona. Y también, José Luis, lo de hoy de Corrientes, que ya en minutos más vamos a estar hablando de este caso particular de Corrientes, que también tiene un aumento de casos. Además de todo eso, hay que considerar que ya están las nuevas variantes. La variante del Reino Unido, la variante, ¿no es cierto?, de Manaus, ya están circulando, la de California, ya están circulando en el país. Sí, están circulando, y eso hace de que cada vez los números de fallecidos sean mucho más elevados. Ahora los contagios, bueno, hoy es el día que nos da la pauta de eso. Si bien sabemos que históricamente los días lunes más los martes o miércoles es donde se da la mayor cantidad de números, debido a que muchos de los casos vienen del fin de semana que no se hayan terminado de cargar los datos. ¿Está bien? Por eso por ahí aparecen entre el lunes y el martes, y a veces el miércoles aparecen esos números. Pero ya ayer ya habían sido números elevados para un día lunes, y hoy batimos el récord. Creo que es el momento de empezar a tomar conciencia, de cuidarnos mucho más, y bueno, nos da la pauta todo lo que está pasando, inclusive en el deporte, ¿no? Así que, Yani, ¿te parece si vamos al informe con el detalle de lo que pasó en el país en las últimas horas, los números y cómo es la realidad que nos marca? Perfecto. Vamos entonces a ver el informe. Más que preocupantes los datos del COVID-19 en toda la República Argentina en las últimas 24 horas, con cifras lamentablemente récord en nuevos casos, en muertes y también en ocupación de camas de terapia intensiva, Mariana, ¿no? Así es, y hay 8 provincias que también están registrando hoy los números más altos desde que comenzó la pandemia, con lo cual el epicentro está en la zona metropolitana, pero se ha extendido rápidamente al interior del país. Arrancamos con los datos del día, Claudio. Sí, 35.543 nuevos casos en todo el país. La cantidad de muertes, 745 muertes. Recordamos que el récord había sido 611.
Todas cifras récord. Sí. Provincia de Buenos Aires, 14.593 casos en las últimas 24 horas. En la ciudad de Buenos Aires nos fuimos a Córdoba. 4.074 los casos en Córdoba, acá sí es récord total. Además el salto que tuvo de ayer a hoy, 2.000 y pico de casos. Absolutamente, no había llegado nunca a los 3.000. Nunca. Y hoy reporta este número. Acá está Ciudad de Buenos Aires con 3.465 casos. No es el récord en ciudad, está cerca, pero había tenido más de 3.500. Elevadísimo, ayer estuvo en 2.400. Sí. Provincia de Santa Fe, que también en instantes vamos a dar algunos detalles así tremendos de la provincia de Santa Fe, 3.302 nuevos casos. En Tucumán, 1.194, tampoco había registrado estos números en lo que va de la pandemia la provincia de Tucumán. Siempre estaba por debajo de los 1.000. Mendoza, que estuvo por arriba de los 1.000, después bajó por debajo de esa cifra, hoy se ubica en 1.095 nuevos casos. Y en Entre Ríos, también una cifra muy alta, 921 los casos reportados en el día de hoy. Son esas 8 provincias que decías que tienen récord de casos en las Sí, últimas hay otras, 24 porque horas, no es récord en ciudad y en la provincia de Buenos Aires, que si bien son números altísimos, ¿no? Este es un número récord también. Sí. 5.813 personas están internadas en terapia intensiva en toda la República Argentina. Y cuando hablamos de los porcentajes, también en el caso de Nación, 72,2% la ocupación total de terapia, COVID y no COVID. Y en el caso de la zona metropolitana, 76,2%. Había llegado a casi 78%, que fue el máximo de ocupación de camas de terapia en el AMBA. Ahí todavía hay un resto, pero va subiendo muy rápidamente, ¿no? Bien, este número refleja lo que pasa fundamentalmente en distintas provincias. En las provincias, país, ¿no? Exactamente, provincias como Santa Fe, colapsado su sistema de salud, ¿no? Continuó la campaña de vacunación en todas las provincias del país y que siguen recibiendo más vacunas y estamos esperando por más porque todavía no hay novedad cuándo sale el próximo vuelo en busca de más vacunas. Cada vacuna es una cuota de esperanza para un argentino. Y ayer, hablando de argentinos, se celebró el Día de la Escarapela. ¿Sí? Ayer fue el Día de la Escarapela. Tucumán, en algunos sectores de vacunación, se mostró con todo a la época, ¿no? ¿Qué pasó, Janina? Cuénteme la nota, por decir una nota de color dentro de toda esta pandemia y de los profesionales de salud. Bien, Tucumán que, como decíamos en la introducción del programa, viene con bastantes casos. En el día de ayer fueron 963 los casos y 15 los fallecidos. Vemos que están subiendo, ¿no es cierto?, ambos números. Fue una campaña muy particular porque para conmemorar el Día de la Escarapela, enfermeras, todos los técnicos que estaban en el lugar, administrativos, se vistieron con trajes de época, de gauchos, de damas antiguas, y conmemoraron este día vacunando, ¿no es cierto?, continuando con la campaña de vacunación en el nodo que está ubicado en la avenida Brígido Terán al 380, donde también está el autovac, ¿no? Recordemos a la gente que pueden ir, ¿no es cierto?, en el auto y lo vacunan directamente ahí. Ya este nodo lleva más de 65.000 tucumanos vacunados y recordemos que en este momento está con la campaña de entre 55 y 59 y con la campaña de mayores de 70 años. Ambas funcionaron en el día de ayer y vamos a ir a las imágenes para compartir este modo particular de inmunizar a la gente conmemorando el Día de la Escarapela. Como todos los días de la vacunación y que venimos ya hace un tiempo atrás, son especiales e importantes, y más en este día 18 de mayo que se festeja uno de los símbolos patrios que siempre nos acompaña, que es la escarapela, y que dio comienzo a la Semana de Mayo, que fue parte de la Revolución de Mayo que termina el 25 de mayo, y que ahí empieza otra historia en el país.
Y la verdad, coincidir con gente que tiene el estímulo de revalorizar estos símbolos es bastante emocionante y bastante interesante, porque como ustedes habrán visto, han logrado reinventarse y conseguir la adaptación y compartir un día más con toda la gente que viene a vacunarse y darle el valor a la palabra que por ahí todos la tenemos un poco alejada y que es la patria. De poner en alto los valores de cada uno. Y eso es lo que cada uno de estos chicos que hacen patria día a día con su trabajo original, que son los agentes sanitarios, los enfermeros que vienen de toda la provincia, hoy están demostrando una vez más el amor que tienen por esta profesión, por estas cosas que hacen diariamente. Estamos vacunando personas entre los 55 y los 59 años y mayores de 70 años que todavía continúan vacunándose, aquellos que no tuvieron la oportunidad. Estamos vacunando entre 700 personas por día y aproximadamente desde que comenzó la vacunación en este nodo se van colocando más de 65.000 vacunas. Festejarlo durante toda la semana, ya que hoy es el día de la escarapela, pero esta es la semana de mayo. Entonces decidimos, para que los pacientes sea un poco como más festivos para ellos y recibirlos bien de otra manera, adornar y vestirnos así. Y la verdad que a nosotros nos emociona, como argentinos, como a la mayoría, a todos nos emociona y a los pacientes también los emociona, los alegra mucho a ellos que los recibamos, aparte de darle un buen trato, recibirlo de esta manera. A ellos los moviliza más por la pandemia y esta semana. Y de Tucumán nos vamos a la provincia vecina porque hubo novedades en materia de género. Exactamente, Yanina. Sí, exactamente, te decía que la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, la ministra de la Nación, Elizabeth Gómez, estuvo visitando la provincia de Salta, está visitando varias provincias, esta vez le tocó a Salta, y el gobernador Gustavo Sáenz firmó un acuerdo para implementar el sistema integrado de casos de violencia por motivos de género. A ver, vamos a explicar de qué se trata esta herramienta. Es que sistematiza la información sobre casos, consultas y denuncias por violencia de género en todo el país para mejorar una respuesta por parte del Estado. Esto lo viene haciendo todas las provincias. Ayer Salta le tocó la firma y el mandatario, me refiero a Gustavo Sáenz, mencionó de que hay 38 municipios que tienen en cada uno de esos municipios de la provincia, tienen un área de mujeres, género y diversidad, y que además él envió, o sea, el gobierno actual envió a la legislatura un proyecto de ley para la creación de nuevos juzgados interdisciplinarios. Son algunas de las cosas que dejaron a entender después de la conferencia de prensa de la firma del convenio entre el gobierno de la provincia de Salta y el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, donde estuvo presente la ministra Elizabeth Gómez, y esto pasaba. Cuando asumimos el gobierno había 17 municipios que contaban con áreas de género. Hoy podemos decir con orgullo que son 36, mejor todavía, entonces, con más orgullo. Pero el orgullo más grande va a ser el día que podamos decir que los 60 municipios cuentan con el área de género. Así que vamos a trabajar fuertemente con los intendentes para que esto suceda. La igualdad no se pregona, la igualdad se practica. Hechos, basta de palabras, basta de hablar. Hace pocos días hemos mandado a la legislatura un proyecto para crear nuevos juzgados contra la violencia de género, juzgados interdisciplinarios donde se puedan abarcar todos los problemas que tienen el penal, el familiar, los alimentos y tantas otras cosas más que se iban dividiendo en juzgados de familia, en juzgados penales y en distintos juzgados que hacían que las causas no avancen. Entonces hemos tomado la decisión desde el gobierno de la provincia de crear nuevos juzgados que traten específicamente estos temas y que sean ejecutivos, rápidos para resolver los problemas como tienen que ser. Para Salta es política de Estado trabajar en este sentido. Gracias, Mariana, por el gran trabajo tuyo y de todo tu equipo
que te acompaña y de todas y cada una de ustedes que hoy día están aquí acompañando esta gran jornada. Nos toca vivir un momento histórico y que ese momento histórico implica una demanda social muy concreta vinculada a las violencias por motivos de género. Esta es una excelente muestra, hay que poner en valor este encuentro del cual me siento orgullosa de ser parte, ser invitada, pero ser parte, me siento parte sin lugar a dudas. El 8 de marzo, una semana después, el presidente convocó a todos los gobernadores y a las 2 gobernadoras a la firma de un acuerdo federal que era un acuerdo pensado para Argentina unida, libre contra las violencias por motivos de género. Y ese acuerdo no era solamente un hecho simbólico, un hecho que efectivamente tuviera un efecto en la política, sino también un efecto concreto. ¿Por qué? Porque se trabajaban 8 puntos que cada gobernador y cada gobernadora suscribía para trabajar. Parte de ese acuerdo es la firma del convenio que acabo de firmar con el gobernador, haciendo honor a esa firma de ese acuerdo que hizo el 8 de marzo junto al presidente. Nos queda mucho trabajo y no hay ninguna duda que lo vamos a hacer juntas y juntos. Así que muchísimas gracias. Una de las provincias que no tenía casos, muchos casos, cuando se inició el año pasado esta pandemia, y además era una de las primeras que rehabilitó después de las fases que había detectado, que había designado a nivel nación el propio gobierno nacional, fue uno de los primeros que habilitaron los shopping, volvieron a habilitar. Hoy no está pasando por su mejor momento y siguen trabajando, ellos siguen trabajando porque no todas las provincias lo hacen, pero ellos siguen trabajando con el sistema de fases. Este es el caso de Corrientes, Janina. Cuénteme qué es lo que pasa con Corrientes. Exactamente. En el día de ayer, el gobernador, Gustavo Valdés, anunció que volverán a fase 3, con nuevas restricciones, ¿no es cierto?, en este aislamiento preventivo, volviendo de fase con una particularidad. Esto va a ser para toda la provincia, excepto para las localidades que tengan pocos casos o no tengan casos, ¿sí? Había batido récord con 718 casos la provincia de Corrientes, por eso es que, considerando que van en aumento, se decide, ¿no es cierto?, hacer un retroceso en cuanto a los permisos que tenían los ciudadanos correntinos, ¿no es cierto?, y hacer esta modificación para lograr controlar o intentar controlar la situación dado el nuevo escenario. Si te parece, José Luis, vamos a escuchar la palabra del gobernador de Corrientes que daba cuenta de lo que está sucediendo en ese lugar. Nosotros vamos a estar anunciando el día de mañana en qué va a consistir el retroceso a fase 3 y vamos a mirar cuáles son las actividades que vamos a restringir, por lo menos por los próximos días. Tenemos que cuidarnos. Yo decía que cuando nosotros estemos en dificultades y que nosotros tengamos un aumento de casos y vamos a retroceder de fase, el aumento de casos está, vamos a retroceder de fase. Estamos hablando de toda la provincia con excepción de aquellas ciudades que no tienen casos activos o que tengan casos activos que no pongan en peligro al resto de la población. Pero vamos a hacerlo en general, pero en particular vamos a estar haciendo al revés. En particular, las que no tienen dificultades van a seguir en fase 5. Estamos ampliando el hospital de campaña, trabajamos mucho en clínica, lo que es posibilidad de intubar personas tenemos y vamos a tomar medidas también internas para ver cómo trabajamos el post-COVID. Hoy lo que estamos notando es que el post-COVID, es decir, el tratamiento que se requiere post-COVID es grande. Cuando uno hace clínica, que es evitar que la persona llegue a intubación, también nos está llevando muchos insumos y tenemos que seguir trabajando con una readecuación de nuestro sistema de salud. Pero hay que cuidarse, no hay que creer que porque nos estamos vacunados nosotros estamos salvados.
para tener la vacuna completa hay que tener las 2 dosis y hay que actuar con mucha responsabilidad, hay que actuar con muchísima responsabilidad para seguir evitando y esta segunda ola que también nos está llegando a los correntinos. Falta menos que antes, pero tenemos que seguir vacunando. Y a la gente, vacúnense, sobre todo los que tienen más de 50 años, acérquense a los centros, inscríbanse, soliciten su vacuna. La única manera de salir es vacunándose. Continúa la tensión, continúa el conflicto en Colombia, José Luis. Sí, Colombia, que en realidad las manifestaciones no cesan porque no se está llegando a un acuerdo entre el gobierno de Iván Duque, de Duque y toda la manifestación, la comunidad que están encabezadas por un grupo de manifestantes que se hacen denominar Comité Nacional de Paro. Este Comité Nacional de Paro... Pero continúan las represiones, ¿verdad? Sí, continúan las represiones pero en lugares sectorizados, no es en toda Colombia, sino en lugares sectorizados, porque mientras están las reuniones de diálogo tratando de llegar a un acuerdo, cosa que no se está llegando, hay otros sectores donde se siguen manifestando. Y hay una particularidad, todos los líderes de esos grupos que integran el famoso Comité Nacional de Paro, dicen que la única arma que tiene es un bastón, tiene una especie de bastón y que tienen varios flecos con el color de la bandera colombiana, los colores de la bandera colombiana, y eso es el arma de ellos es eso, los bastones. Ellos le pusieron un nombre, no recuerdo en este momento bien el nombre, pero sí, le pusieron un nombre y ellos dan a conocer y se manifiestan ante las cámaras que es su única arma y que obviamente van a seguir porque no llegan a un acuerdo. Una persona murió en la jornada de ayer y 30 resultaron heridas en el municipio de Yumbo, que está ubicado en el área metropolitana de Cali, al suroeste de Colombia, en uno de los tantos enfrentamientos que hubo entre las fuerzas públicas y los manifestantes, que hay bloqueos, han bloqueado alrededor de las ciudades, ¿sí? Lejos están de llegar a un acuerdo entre el gobierno de Colombia y el Comité Nacional de Paro. Lamentablemente, Colombia sigue en estado crítico, donde los manifestantes no cesan ya casi 20 días. 20 días de manifestación. Sí, el 29 de abril empezó el conflicto. Claro, casi 20 días. Después de la reforma tributaria de Iván Duque. Que después volvió en marcha atrás, pero ya fue tarde, ya no lo pudo frenar. No pudo frenar esta ola de manifestantes y después, paralelamente a la ola de manifestaciones que se dio por parte del pueblo, vino la ola de represiones, duras represiones por parte de las fuerzas públicas, la policía, que después empezaron a aparecer las denuncias y en vez de apaciguar, de echar agua al fuego para tratar de apagarlo, pareciera como que le pusieron combustible y se encendió más, la gente se enfureció más y ahora es difícil de frenarlo, por eso todavía no llegan a un acuerdo. Ya hubo una reunión más en la jornada de ayer y no llegan el acuerdo y lamentablemente Colombia tendremos para hablar mucho más, ojalá así no sea, por varios días más porque esto no va a buen puerto. Vemos el informe de lo que pasó en las últimas horas en Colombia. Las manifestaciones continúan en Colombia. Al menos una persona murió y 30 más resultaron heridas en el municipio de Yumbo en choques entre la fuerza pública y manifestantes, que mantienen bloqueos impidiendo el tránsito de combustibles. Hemos logrado todos nuestros derechos a punta de esto, de paros y de poner muertos para poder, porque el Estado colombiano siempre nos ha reprimido, nos ha discriminado de una manera censurante. Entonces, para nosotros estar en una marcha y apoyar es estar apoyando al pueblo. Los disturbios comenzaron en la madrugada del lunes y se prolongaron hasta la noche. El gobierno alertó por explosiones en las inmediaciones de las plantas de abastecimiento de combustibles y pidió que cesen las agresiones de manera urgente. También estamos reclamando aquí los derechos, que
que se haga justicia con las muertes y las desapariciones de los compañeros que han estado en las manifestaciones. El gobierno y el llamado Comité Nacional de Paro, que agrupa a parte de los sectores que protestan en las calles, se reunieron el lunes en Bogotá, por tercera vez, mientras manifestantes y fuerza pública se enfrentaban en el suroeste del país, epicentro de las protestas. Las partes siguen sin conseguir un acuerdo para salir de la crisis que deja decenas de muertos tras 20 días de protestas. El alto comisionado para la paz del gobierno colombiano pidió a los líderes del comité que manifiesten de manera explícita su condena a los bloqueos y al uso de violencia en las protestas. Pero el grupo anunció que seguirá acordando corredores humanitarios y acusó al gobierno de exagerar los hechos de vandalismo. La Defensoría del Pueblo da cuenta de más de 40 muertos en las manifestaciones. Además, la Fiscalía reportó 134 personas desaparecidas. Según el comité, en medio de las movilizaciones han muerto al menos 50 personas y más de 500 han desaparecido, por lo que pide al presidente Iván Duque condenar de manera explícita y contundente los abusos de la fuerza pública y reconocer su responsabilidad en agresiones durante las protestas, así como retirar de las calles al ejército y al escuadrón antidisturbios, denunciado por abusos durante las manifestaciones. Todo lo que buscas, encontralo en un solo lugar. Minimercado Elquinense. Tenemos variedad de carnes, vinos, cervezas, fiambres para la picada, mercadería en general y también riquísimos helados. Barrio 640 viviendas, Manzana 3324, Casa 12, en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Seguinos a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, @elquinense. Estamos limpiando todos los residuos que dejaste en la calle, pero necesitamos que nos ayudes. Los materiales de construcción y escombros deben colocarse en contenedores. Vos y nosotros logramos una Villa Mercedes limpia entre todos. China, siempre noticia, China, siempre noticia. ¿Dónde? China. ¿Quién la dio el cohete? China. China. Ahora China le trató de ponerle onda porque al revés de lo que pasa quizás en la Argentina, que hay mucha gente que está esperando y golpea puertas para ver si ya le toca la vacuna, Hay países donde tiene que estar llamándolos o tratando de cautivar para que se vayan a vacunar. Tienen la vacuna, pero no tienen quieren ser los vacunados. Esa es la realidad. China trata de captar a quienes se quieren vacunar. ¿Cómo es la cosa? Cuénteme. Exactamente, porque sucedió algo bastante curioso. Una campaña de vacunación particular. Vio que siempre los chinos nos tienen acostumbrados con las cosas particulares. En este caso, el Ministerio de Salud de Sichuan, que es una ciudad ubicada en el suroeste de China, publicó un rap. El rap en su estribillo dice vacunate rápido, porque solamente el 30% de la población de China está vacunada. Si vemos las cifras, nos parecen que son un montón, que son casi 422 millones. Pero si vamos a los habitantes que tiene China, China tiene más de 1.300 millones de habitantes. Estamos hablando, como le decía, de un 30%. Claro. Por eso ellos necesitan que la población siga concurriendo a vacunarse para inmunizar a todos, ¿no es cierto? Para no seguir teniendo estos
problemas que genera el coronavirus y que las personas, si bien van a tener posibilidad de infectarse, si lo hacen, no fallezcan o no tengan, ¿no es cierto?, consecuencias tan graves con el ingreso del virus al cuerpo. Pero vamos a verlo, vamos a ver este rap, ¿no es cierto?, que pretende captar a la gente para que concurra a los lugares de vacunación. ¿Usted también aparece bailando? ¿Usted me ve bailando? No, por eso pregunto, por las dudas. Así presto atención. Yo ¿no? voy a aprender chino, que es bastante difícil el chino, ¿no? Yo voy a aprender chino, así lo canto. Ah, bueno. Yo pensé que lo iba a traducir porque está subtitulado. Vi el video y está subtitulado subtitulado en chino. No, todavía chino no sé, todavía. Todavía. Con la cantidad de cosas que pasan en China me parece que va a ser necesario que empiece a aprender chino. Sí, la verdad. Bueno, vamos al video, ¿le parece? ¿Compartimos? Vamos al video. Un rap para convencer a los escépticos. Las autoridades chinas lanzaron el martes un video de hip hop promocionando la campaña de vacunación contra el coronavirus. La canción tiene un insistente estribillo que no da lugar a segundas interpretaciones. Vacúnate rápido. El video fue subido a las redes sociales por el Ministerio de Salud de la provincia de Sichuan y en las primeras horas ya ha multiplicado los me gusta. Según un recuento de la AFP, China ha administrado más de 420 millones de dosis a su población. A pesar de que la cifra puede parecer impresionante, la campaña de inmunización tardó en expandirse, frenada por una situación epidemiológica controlada y una falta de sentido de la urgencia por parte de la gente. A mediados de mayo, cerca del 30% de la población china había recibido una primera inyección de una vacuna con 2 dosis. Las autoridades intentan agilizar la campaña con el objetivo de tener vacunado al 40% de los habitantes para junio. Y para ello acuden a diversas estrategias, desde huevos gratis hasta cupones de descuentos, y ahora también a la música. Bien, José Luis, y vamos al fútbol, vamos al caso particular de River. Y en las últimas horas de ayer, Donofrio dijo, lo ideal sería no jugar, pero si no jugamos, las sanciones serían severas. Puntualmente, ¿qué pasó con la Conmebol y el pedido de River de incorporar jugadores? ¿Qué pasó o qué no pasó? River pidió a la Conmebol que por favor le permitiera, Donofrio inclusive lo dijo, no pedimos por favor, sino pedimos algo de lo que nos correspondía, de tener la oportunidad de tener un arquero, incluir un arquero que no estaba dentro de la lista Buena Fe. Pero acá fue la ida y vuelta, pero creo que la Conmebol se tomó de lo que había ocurrido con River previo al inicio de esta Copa Libertadores, donde River tenía la oportunidad de poner hasta 50 jugadores. River fue de los equipos argentinos que están participando, tanto en la Libertadores como en la Sudamericana, que todo rige a través de la Conmebol. River es el que hizo menos, la lista tenía tan solo 32 jugadores. El resto casi todos tenían 50, 48, porque el límite era 50. Entonces, si tuviste la oportunidad de tener los 50 jugadores y no lo pusiste, teniendo en cuenta de que se ampliaba el cupo por el mismo hecho de la pandemia, de eso se agarró la Conmebol. Entonces, Tengo una pregunta, sí. Usted que es experto en esto. River había incluido 4 arqueros. 4 personas que podían estar en el puesto de arquero. Sí. ¿Hubiera podido incluir más arqueros entre esos 50 jugadores? Es indistinto. La lista de Buena Fe es jugadores. No dice qué rol, qué puesto, nada. Ya depende de cada uno.
está bien, casi todos los equipos ponen los cuatro arqueros, porque nunca se puede esperar que pase esto, como lo que le pasó a River, que lo primero que cayeron en la volteada son los arqueros. Ahora bien, la Conmebol llegó a la decisión de no permitir la incorporación de un arquero más. Ahora bien, River solamente tiene 10 jugadores. River se puede... ¿Qué va a pasar? ¿Está permitido jugar con menos jugadores? Un equipo de fútbol se puede presentar hasta con 7 jugadores como mínimo. Menos de 7 no. Bien. Si tienen menos de 7 jugadores en el campo de juego, el partido no puede continuar. El partido se da por perdido al equipo que presenta a sus jugadores. Pero debe presentarse, porque si River no se presenta, le puede caber una sanción tan grande, desde lo económico hasta de lo deportivo. River lo pueden sancionar para que por cierta cantidad de tiempo no pueda jugar la Libertadores. Todo puede ocurrir. Todo puede ocurrir. Pero ahora le hago una pregunta. Juega con 10 jugadores hasta ahora, ¿verdad? Los sí. confirmados serían 10. Sí. El partido va a ser en unas horas. Sí. A menos de que haya alguna modificación, los confirmados son 10. 10. ¿Qué sucede si se lesionan, por ejemplo, 4 jugadores? O si pasa algo con 4 jugadores, quedará con 6. Reitero, automáticamente se para el partido. se suspende. Se detiene el partido y se le da por ganador al equipo contrario. Automáticamente. Bien. No puede jugarse un partido con menos de 7 jugadores en el campo por parte de un equipo. River ayer estuvo entrenando en el River Camp. Hay versiones de... Y otra consulta con respecto a eso. Con respecto al arquero. Sí. Cualquiera de los 10 jugadores puede ser arquero. Totalmente. Tiene que estar un tiempo jugando como arquero, ese y el resto jugando como jugadores. ¿Pueden cambiarse? Se puede cambiar. ¿Cómo es el sistema? Se puede rotar. En este caso, se puede rotar el arquero. O sea, puede estar... el que está de arquero puede salir a jugar en el campo de juego y otro... Obviamente se tiene que identificar con la indumentaria totalmente diferente al equipo que está en el campo de juego, ¿está bien? O sea, el arquero tiene que tener el buzo de arquero. No puede atajar con la camiseta que está jugando. Se tiene que cambiar para poder quedarse en el arco. Tendría que hacer el pase, digamos, de arquero. Sí. El arquero le da la camiseta y tendría que tener abajo la camiseta, ¿no es cierto?, de jugador, el que está de arquero, sí. Y el otro se pone la camiseta y siguen jugando. Exactamente, pero no la misma camiseta, tiene que tener otro número también la camiseta. Eso es lo que yo tengo entendido. Bueno, la cuestión es que River va a poder utilizar. Hubo varias versiones, hoy lo vamos a saber porque con Gallardo no se sabe nada. Hoy se va a saber, minutos previos seguramente al campo de juego, quién será el arquero. Ayer entrenaron, por lo que comentaban los periodistas allegados al club millonario, que entrenó 5 en la defensa, 3 en el mediocampo y 2 delanteros. Y me dice que ahí están los 10. ¿Y quién va a estar en el arco? Sí. Entrenaron sin ninguno en el arco. ¿Ahora pueden jugar de esa forma? Puede jugar sin el arquero si quiere, sí. ¿Está permitido jugar sin arquero? Sería, sin duda, ¿no es cierto? Sería un riesgo importante. No. Pero es que va a jugar un arquero. Va a jugar un arquero. Aquí la cuestión, ¿quién va a ser el arquero? Uno de los candidatos era Casco. Uno de los candidatos es Casco, pero es el más bajito de todos. Pero es el que por ahí entrena, como quien dice en el barrio, entrena, se pone unos guantes, de vez en cuando se puso unos guantes, porque si puso una vez, 2 veces, ya es arquero, no. El arquero, la cuestión es cuando vengan los pelotazos, el que no es arquero no sabe volar, no sabe ese tipo de cosas. Puede poner toda la buena voluntad. Bueno, las lesiones que eso puede provocarle, ¿no? No, sin duda. Pero hay que saber caer. Sí. Bueno, acá la cuestión es que entrenaron de esa manera. El que estaba pensándose por allí que podía estar y que no está en la lista de los 10, me estoy refiriendo a Enzo Pérez, porque está lesionado, pero la lesión es una distensión que podría estar como arquero.
ponerse de arquero. Ahora todos quieren jugar, ¿eh? Y el que se anota para ¿Y jugar... Pinola? Es exactamente, el que se anota para jugar es Pinola. Pinola no está dado de alta, le queda más o menos una semana de rehabilitación. Recordemos que se operó porque sufrió una fractura, pero en el brazo. Eso no impide que no pueda jugar. Con el riesgo que implica de que si se cae, se vuelve a poder lesionar. Pero Pinola quiere jugar. Bueno, entonces, como arquero no podría directamente. Pinola quiere jugar. Claro, pero como arquero no. No, porque ahí ya tendríamos, a los viejos tiempos tendríamos, si Pinola se va de arquero, ahí ya definitivamente puedo decir que tendríamos Clemente en el arco. ¿Se acuerdan el muñequito de Clemente que no tenía brazo? Bueno, es lo mismo. Clemente en el brazo, en el arco de River. Entonces, no, Pinola podría jugar con el riesgo que implica de que obviamente pueda sufrir o empeorar su lesión, que se está ya le queda una semana para recuperarse. Podría llegar para el otro partido, pero Bueno, eso me va a preguntar, si no llega en este partido, podría llegar bien para el otro. Para el partido siguiente. Sí. Bueno, Pinola quiere jugar. Si Gallardo le da el ok para que Pinola juegue, los dirigentes también le permitan que Pinola juegue, porque acá es cuestión también desde el punto de vista económico y todo eso, porque le están pagando a un jugador y el jugador se tiene que recuperar para que no sufrir más lesiones. Claro. Entonces, si Pinola jugara, River saldría con 11 jugadores, no tendría suplente. Claro. Si Enzo Pérez sería el arquero, más allá de la lesión, porque ahí sí hay una lesión complicada, que es una distensión, que se puede agravar por alguna salida fuerte o correr o por el estilo. Si Enzo Pérez estaría en el arco y Pinola también se podría estar incorporado, ponerse los botines, River tendría un suplente. Escuche, tendría un suplente. 5-3. Acá falta el arquero que va a ser Enzo Pérez, Casco, Tomás Lecanda. Vamos a contar algunos datos de Lecanda y Felipe Peña. Maidana, Martínez, Angileri, Carrascal, última chance, Colombia, Felipe Peña, Paradela, Julián Álvarez y Fontana. Tomás Lecanda, tiene 19 años, nació en Martínez, 1,81 m, es diestro, jugó 13 partidos en la reserva, marcó un gol frente a Central y jugó el Mundial del Sub-17 con Pablo Aimar de entrenador. Después está Felipe Peña Villafore, que es volante central, tiene 20 años, nació en Peguajó, 1,80 m, 2 goles en reserva frente a Colón e Independiente. Hizo en inferiores, jugó también de marcador central. A ver. El tono de la canción. Mirá Enzo atajando. ¡Buena! Bien ahí. ¡Tomá! ¿Este es el video que patea al chino un penal y se lo ataja Enzo Pérez? No, ese está el otro también. Ese también. Ese me acuerdo. El chino es el grandote de seguridad de River. Que también se está recuperando, Todavía no descubro si lo ataja Enzo Pérez o pega en el palo. No sé. Acá está Enzo Pérez atajando. Bueno. Si algo le faltaba a Enzo Pérez atajar, ¿no? Bueno, es hora de hablar de economía, de la economía del país, que paralelamente a lo de la pandemia, la economía se ve cada vez más fracturada, la sociedad se ve mucho más angustiada por todo lo que está pasando en los últimos tiempos. Con esto de la pandemia lo recrudeció mucho más. Lo cierto es de que hoy se dio a conocer el INDEC, en las últimas horas, en realidad ayer, se dio a conocer las cifras del INDEC y que no son nada alentadores, porque una familia tipo, cuando hablamos de una familia tipo son 4 personas, una familia tipo debe tener un ingreso mínimo de casi 63.000 pesos para no estar en la línea de la pobreza, para abajo. Yo ahora me pregunto cuántos
vuelvo a preguntarme lo que dije al principio, ¿cuántas personas o cuántas familias tienen un ingreso de esa cantidad? No sé, la Es verdad, complicado. la verdad no lo sé. Realmente la situación está complicada, José Luis. Recordemos que durante este año, en un año, mejor dicho, la canasta básica total subió un 49,1%. O sea que tenemos una canasta que cuesta casi el doble de lo que estaba costando. Recordemos que la canasta básica total, es importante destacarlo, no solamente incluye los alimentos, sino también incluye lo que es vestimenta, educación, lo que es transporte, ¿sí? Que son todas cosas que necesitamos diariamente, claro, ¿no es cierto?, para poder vivir para nuestro día a día. Esto nos da la pauta, Yalina, de que hay una realidad que cada vez se recrudece más y es por eso que también dentro de lo que se dio a cabo en la reunión de ayer, en las últimas horas del día, también estaba el ministro de Trabajo, el de Desarrollo Social, porque incorporar más restricciones es incorporar lo que se debe incorporar paralelamente, un alivio o algo que pueda paliar esas restricciones desde el punto de vista económico. Y con esto de la pandemia se pone mucho más duro también. Exactamente, porque estamos hablando de una canasta cuyo valor aumenta mientras tenemos una situación en que el poder adquisitivo de la gente disminuye. Exactamente. Porque recordemos que esta pandemia también trajo otros inconvenientes económicos como el cierre de algunos negocios, el funcionamiento a un porcentaje bajo de otros negocios, porque recordemos que en el caso de los restaurantes, en el caso de los bares, no pueden funcionar al 100% como funcionaban antes, porque de acuerdo a las restricciones se debe respetar la distancia, la ocupación de las mesas, el horario de apertura y el horario de cierre, lo mismo que muchos comercios, ¿no es cierto? Y esto genera cambios en la economía que son importantes. Sin duda, si estaba viendo un informe de diferentes provincias, la cantidad, inclusive ahí en Tucumán, usted está en Tucumán, yo estoy en San Luis en este momento, eso queremos decirle también a la audiencia de que lo estamos haciendo, esto sale a través de Zoom y cada uno en su provincia. Ahí en Tucumán se dio a conocer cifras aberrantes en cuanto a la cantidad de comercios y empresas pymes que se cerraron y la cantidad de gente desempleada que hay en esa provincia, que no es ajena también. Siempre el norte fue mucho más castigado, pero creo que está pasando en todo el país. ¿Qué le parece si vamos al informe de lo que dejó las cifras del INDEC en la jornada de ayer? Perfecto. Vamos a ver cuáles son los datos que nos deja este informe. ¿Cuánto necesita una familia de 4 personas, 2 adultos, 2 niños menores, para no caer por debajo de la línea de la pobreza? Este número que ves acá, casi 63.000 pesos. Estamos hablando de casi 3 salarios mínimos, incluso ya actualizados, Diani, ¿eh? Es un número bastante alto, muy preocupante. Uno de los motivos por los cuales estamos justamente ahora discutiendo cuáles son las medidas pertinentes para bajar el precio de la carne. Uno de los elementos esenciales que, como bien lo discutíamos recién, un aumento de la carne termina incidiendo en toda la canasta básica. Recordemos que la canasta básica no solamente analiza alimentos, sino también analiza la vestimenta, analiza la educación, analiza el transporte, analiza la vivienda, bueno, todos los bienes y servicios que se necesitan, además de los alimentos, para no caer por debajo de la línea de la pobreza. Fíjate ahora... O sea, tenemos que hablar de que hubo un incremento acá. Hubo un incremento. Dato bueno, por debajo de la inflación de abril. ¿Sí? Eso
esto ronda un poco más del 3%, la inflación de abril estuvo todavía en un 4,1%. Creció por debajo de la inflación. Buena mirada, esperemos que eso se proyecte también durante el porcentaje de mayo. ¿Qué pasa con la canasta básica alimentaria? Esa sí que determina el nivel de indigencia solamente y contempla la cantidad de alimentos necesarios para que una familia esté bien nutrida, si se quiere. Nada de lujos, alimentos básicos, alimentos esenciales. Bueno, ¿cuánto necesita una familia para llegar a eso? El piso presupuestario es de casi 27.000 pesos también en el mes de abril. Otro incremento con respecto a marzo que también se da por debajo de la línea de la inflación de abril, ronda un poco más del 3%. Son datos esperanzadores, si se quiere, entendiendo que se está buscando que a partir de mayo efectivamente la inflación baje, pueda perforar ese piso del 4%, pero sí, todo tiene una contracara, todo tiene una contrapartida. A nivel interanual, casi ambos aumentos, el de la canasta básica total y el de la canasta básica alimentario, casi llegan al 50%. Sí está por encima de la inflación. Ya que vimos los números del INDEC y cómo está la canasta básica total y la canasta alimentaria, hay un tema, un alimento en particular, del cual hay importantes novedades, que es la carne. El asado, diría yo, el asado. Exactamente, el asado del domingo. Que ya no, ¿de qué domingo? Del único domingo, un domingo al mes, quizás. Lo cierto es de que el gobierno de la nación suspendió la exportación de carne desde el día de ayer por 30 días. Con esto ya fueron avisados los empresarios del sector y se empezó a movilizar el campo. ¿Sí? Se empezó a movilizar el campo. Porque esta suspensión se va a mantener hasta que el mercado interno tenga mejores opciones de compra. Lo que tratan de bajar, que yo veo una utopía quizás por parte del gobierno nacional, porque si ya subieron tanto, esperan que lleguen a bajar considerablemente el precio de la carne para el consumo interno y va a ser medio difícil. Y encima que el campo, hoy hubo una reunión de la gente del campo, de las diferentes entidades que nuclean el campo, y se están llamando al paro en las próximas horas, comenzar un paro por tiempo indeterminado, inclusive para lo que es la comercialización. Entonces, al no haber comercialización, también se para el país por razones de que no va a recibir las retenciones que deben recibir, no hay esto, no hay aquello, y la carne se complica. Lo que pasa es que el tema de la carne no se puede entender porque el país mayor exportador de carne hoy no se puede consumir internamente por los elevados costos. Exactamente, y con respecto a la medida de fuerza, están llamando una medida desde el 18 a las 0 horas hasta el 28 a las 12 de la noche. Claro, o sea, estamos hablando de... Son varios días y es un paro importante. Es así, tal así. Porque estamos hablando de un sector que tiene fuerza, ¿no? Sí, que recordemos los viejos tractorazos, todo que hubo en el país. Pero creo que también es momento de que todos deben ceder un poco, me parece, y que pasa que el aumento constante hace el costo de vida más elevado y cada vez a los argentinos el acceso a la canasta básica se hace cada vez más imposible. Por eso digo, hace rato veíamos que la cifra de INDEC dice que para no ser pobre debíamos cobrar 63.000 pesos, y yo me pregunto, ¿quién gana eso hoy en día? Si no es un puesto jerárquico o por el estilo. No lo gana cualquiera, ¿eh? ¿Y cuánto es la tarjeta alimentaria y todo aquello que reciben subsidios y viven con eso? ¿Se puede vivir con eso? Yo no sé cómo hacen esas personas, soy sincero. No sé cómo se alimentan. Y no por menospreciar, sino todo lo contrario. Porque no alcanza, es muy poco.
Es muy poco. Entonces, creo que acá también hay una cuota de realidad con parte del gobierno, pero también una utopía pensando de que se vaya a bajar considerablemente en amplios porcentajes el valor de la carne. Ojalá se dé así, pero hoy, dígame si los albañiles cuando pasan por las obras de construcción, que todos los días comían asado. Pasaba uno por una construcción y veía el humito porque llevaban la carne para hacer asaditos mientras comían al mediodía y seguir trabajando. Ahora ya no hay eso, ¿eh? El mate cocido. Entonces... Sí, la realidad es totalmente diferente. Recordemos que por el lado del campo y por el lado de los productores agropecuarios, ellos hablan del alto costo de combustible como uno de los argumentos, además de todos los insumos que son importados. Ojo. Por eso ellos justifican el aumento, ¿no es cierto?, del precio de la carne. Ojo que no están, ojo que también les doy la razón ahí. El combustible de una petrolera que saca el combustible de nuestra propia tierra, de nuestro propio estado, de nuestra propia nación, ha llevado a precios y aumentos considerables también, ¿eh? Considerables son los precios de los aumentos en cuanto al combustible, que hoy está rondando los 100 pesos el litro de nafta. Estoy hablando de la super. No hablo de lo que vienen con más aditivos. Entonces, todo es todo. Subió el pan hoy, subió el pan. El pan sí tuvo una suba considerable también, el 10%. Y todo está subiendo, pero lo que no suben son los sueldos en el bolsillo del trabajador, el del jubilado que cobró, que le hicieron un coeficiente y no sé qué cosa, que a la larga no terminaron, el aumento no era nada. El famoso coeficiente ese que fue aprobado por ley, qué sé yo, para los jubilados, el coeficiente no fue nada. Entonces, hay que equiparar y hay que ceder de todas las partes. El del campo, el de las petroleras, del propio Estado con la jubilación y con todo aquello. Entonces, así no se va a poder reactivar el país. Vamos, ¿le parece al informe de lo que dejó esta primera jornada de la retención a la exportación? Digamos, el suspender la exportación de carne desde la Argentina. El gobierno nacional decidió suspender por 30 días las exportaciones de carne vacuna, una medida orientada a contener la presión sobre los precios que se vienen registrando en los últimos meses. Esta medida ya fue comunicada al Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, ABC. La suspensión por 30 días de las exportaciones de carne se da a conocer apenas un día después de que el presidente Alberto Fernández expresara su preocupación por el aumento inexplicable de los precios en los últimos 2 meses. Celebro que la Argentina exporte carne, dijo el mandatario, pero no que hagan pagar a los argentinos el precio que le hacen pagar por la carne y que le den una migaja de 8.000 toneladas de carne cuando acá se consumen 200.000. La referencia del presidente fue respecto al acuerdo que el gobierno alcanzó con el Consorcio de Exportadores y otras cámaras del sector frigorífico para sostener hasta fin de año un programa de 11 cortes de alta demanda local a precios por debajo del promedio de mercado. Ese acuerdo, anunciado hace 10 días, prevé llegar a 3.000 bocas de expendio en todo el país con un volumen de 8.000 toneladas mensuales, un 25% más de lo que se venía abasteciendo en los últimos meses desde la puesta en marcha de este acuerdo. India sigue siendo noticias con el tema del coronavirus, es el país sin dudas más afectado por la pandemia y más en un país superpoblado como lo es esta nación. Y India volvió a dar la nota en la jornada de ayer, en las últimas horas, batiendo un nuevo récord en cuanto al coronavirus, Janina.
Exactamente. En este caso fue el récord de fallecidos en las últimas 24 horas. En el día de ayer hubo 4.329 muertos. Recordemos que India venía con aproximadamente 4.000 o rondando los 4.000 fallecidos diarios. En el día de ayer superó esta cifra. En este momento tienen 25.200.000 personas contagiadas de coronavirus en un país donde solamente el 3% de la población tiene 2 dosis, ¿no es cierto?, de vacunas. Se están vacunando con 3 vacunas. Una es la Covishield, que es la producida en el mismo país asiático. La otra es la Covaxin, que también la produce un laboratorio indio. Y la otra es la Sputnik V, que desde hace poco se está vacunando, ¿no es cierto?, que es la vacuna rusa. Hasta el momento hay 184 millones de vacunados, lo cual no es una cifra significativa si contamos, ¿no es cierto?, la cantidad de habitantes que tiene ese país. Claro. Y están vacunando alrededor de 1,5 millones de personas por día, lo cual tampoco hace que esta vacunación sea rápida o llegue, ¿no es cierto?, a la cantidad necesaria como para empezar a disminuir los números. Si bien hay una baja en el número de contagios, la cantidad de muertos en las últimas horas fue récord. Y la situación de la India, por varios factores, se sigue agravando. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, en las próximas semanas, si la vacunación aumenta. Recordamos que hubo inconvenientes para continuar con la vacunación, lo mismo que con respecto a los contagios, ¿no es cierto?, con respecto a los cuidados también. Consideremos que hay una situación de pobreza también que se cuenta entre los factores que hacen, ¿no es cierto?, que India por ahí no tenga recursos para paliar esta situación. Por eso también se hace difícil, y más si consideremos que la variable que está en ese país asiático es una de las que tiene mayor transmisibilidad. Pero ¿qué te parece, José Luis, si vamos al informe que refleja todos estos datos que estamos anticipando? Vamos entonces al informe y así nos reafirma todo lo que nos estás comentando, Janina, para que usted se grafique más de la realidad, la cruda realidad que está pasando. El impacto de la devastadora segunda ola de la pandemia en la India golpea gravemente a los sanitarios, afectados por una presión física y mental en hospitales desbordados, a lo que se suma la muerte por coronavirus de algunos de ellos. Este martes la India superó los 25 millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, a pesar del declive de los contagios experimentados en los últimos días, la misma jornada en que registró un nuevo récord de 4.329 fallecidos. En total, más de 280.000 personas han muerto en el país asiático por la COVID-19. La falta de oxígeno ha llevado al gobierno indio a acelerar la producción local y solicitar incluso ayuda internacional. Pero mientras los centros y su personal lidian con la escasez de materiales y el colapso hospitalario, varios síntomas van debilitando de manera silenciosa a los sanitarios. Ante esta situación, la bautizada como la mayor campaña de vacunación del mundo es vista aún como la principal salida a esta crisis sanitaria. El número de inoculaciones asciende ya a 184 millones, aunque el ritmo continúa siendo menor del esperado, y poco más del 3% de la población ha recibido las 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Nos vamos a la provincia de San Luis, donde está usted. Y vamos con novedades con respecto a el hospital, al Ramón Carrillo, ese hospital de última generación que hace muy poco se inauguró en San Luis, que ya está funcionando. ¿Cuáles son las novedades, José Luis? Exactamente, ya empezó a recibir los primeros pacientes, como se había mencionado, que ya quedaba habilitado a partir del día lunes. Ayer comenzó a recibir los primeros pacientes con respecto a los pacientes moderados de COVID que necesitan oxígeno. Y ya que estamos hablando de COVID, les voy a decir cuáles fueron las cifras de las últimas horas. 782 casos nuevos casos positivos en la provincia,
de 3.592 muestras realizadas, de los cuales entre los números más grandes podemos decir que 328 personas son de San Luis Capital, 200 de Villa Mercedes, y se ha registrado 8 personas fallecidas. Esto para tenerlo en cuenta. En los últimos 4 días, San Luis tuvo 36 fallecimientos, a un promedio... ¿Cuál hoy? Bajó el número, ayer habían sido 10. Anteayer 10 y el día sábado fue el 8. Por eso digo 36, estamos hablando de un promedio de 9 personas por día en los últimos 4 días. Es un número elevado para la provincia de San Luis en relación a la población, ¿sí? Porque si usted me dice 8 en Tucumán y la población de Tucumán no es la misma población de San Luis, ¿sí? Claro. Por eso digo que es complicado. Y también se dio a conocer que hasta el momento la provincia se contabilizan 52.609 casos, casi 7.500 son los activos, son 7.481 en realidad. De los activos, 72 se encuentran en terapia intensiva, de los cuales 66 están en estado crítico. Y esto da la pauta por qué se habilitó el Ramón Carrillo. El Ramón Carrillo se habilitó para los pacientes moderados. ¿Para qué? Para liberar, descongestionar el hospital donde están los pacientes más complicados de salud en San Luis Capital. Para descongestionar eso, entonces los pacientes moderados son trasladados al Ramón Carrillo. Eso comenzó un operativo, ambulancia del SEMPRO, que es el sistema provincial, sistema de emergencia provincial. Comenzaron este martes con el traslado programado de pacientes moderados con coronavirus y necesitados de oxígeno al Hospital Central Ramón Carrillo. Esto da la pauta de que se está complicando en el hospital central, el hospital de San Luis, el Hospital San Luis. Entonces, descongestionan de eso. Villa Mercedes son los 2 hospitales más grandes y después está un poco más chico el hospital que el que está en Merlo, que son los 3 puntos donde se trabajan con las personas de coronavirus en la provincia. Entonces el de Villa Mercedes han descongestionado hace un par de semanas, desde hace un par de semanas se empezó a descongestionar con la inauguración del hospital escuela, lo que había sido diseñado en un principio para ser un hospital escuela, hoy está siendo ocupado por los pacientes moderados de COVID en la provincia, en la ciudad de Villa Mercedes. Y en San Luis Capital, en la capital sanluiseña, los pacientes moderados del Hospital San Luis están siendo trasladados al ala de la única parte que está habilitada por ahora del Ramón Carrillo, también para lo mismo, para descongestionar los lugares y dejar más espacio para lo que es el trabajo con las terapias intensivas. Así que hoy comenzó y vamos a ver el informe de los responsables y vemos cómo fue el operativo, porque hay imágenes de cómo son trasladados en la ambulancia y cómo la ambulancia llega al Hospital Ramón Carrillo con los pacientes. Entonces, todo ese operativo lo podemos ver en imágenes y escuchamos las palabras de las personas que estuvieron a cargo de este operativo. Hay 2 pacientes derivados del Hospital San Luis que previamente la doctora Baldión ayer analizó qué pacientes había con posibilidades de traer y están dentro de los criterios de traerlos. De eso se seleccionó a 6 primeros pacientes. Se hizo toda la parte de coordinación con el SEMPRO, el Servicio de Emergencias. Así que, bueno, ya gracias a Dios ya hay 2 pacientes acá y bueno, en espera de los otros 4 pacientes que están por ingresar. Los pacientes estaban en el Hospital San Luis, en Clínica Médica 3, en Clínica Médica 4. Ellos estaban en condición casi de alta epidemiológica, con bajos requerimientos de oxígeno. Algunos, de hecho, llegó un paciente ya que se lo empezó a desvincular desde hoy al oxígeno. Bueno, se va probando a ver cómo responde al esfuerzo y si evoluciona favorablemente, la idea es que de aquí vayan de alta. El Hospital Ramón Carrillo va a seguir recepcionando este tipo de pacientes para que podamos seguir trabajando y recepcionando pacientes desde los centros periféricos y de las ambulancias en el Hospital San Luis, dado que allá hay mayor complejidad en este momento. AIZ Extreme, ropa deportiva de hombre y mujer, excelente calidad,
muy buen precio. Toda la indumentaria que necesitas para realizar tu actividad deportiva. Ventas por mayor y menor. Recibimos todas las tarjetas. AZ Extreme. Por protocolo, solicita tu turno para nuestro showroom a través de Facebook. AZ Extreme, en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Voy a abrir la puerta, que entre la alegría. Marina Corbella Estudio Creativo. Tenemos libros didácticos de jardín, primero, segundo y tercer grado para aprender jugando. Además, novedades escolares, tablas de multiplicar, mapas plastificados, organizadores semanales y todo lo que buscas para ir al cole. Marina Corbella Estudio Creativo. Te esperamos en San Juan 945, San Miguel de Tucumán. Seguinos a través de Facebook e Instagram, Marina Corbella Estudio Creativo. Gracias por venir. Gracias por jugar. Bueno, nos vamos a Medio Oriente. Continúa la tensión entre Israel y Palestina. Siguen también manifestaciones. Ahora se suman a esto las manifestaciones que dentro de las mismas ciudades donde se están generando estos conflictos, para la gente que quiere que se cese el bombardeo, pero lejos está, parece, de esto, porque el primer ministro israelí está cegado, podemos decir de esta manera, con la realidad. Así que, Janina, coméntenos qué es lo que pasó en las últimas horas en Israel y Palestina. Sí, hubo manifestaciones en Jerusalén, en Cisjordania, ¿no es cierto?, pidiendo justamente que finalice todo este conflicto. Y estas manifestaciones no tuvieron buen fin porque hubo represión policial por parte de la policía israelí, con una persona fallecida y con varios heridos. Es decir, que esto continúa, ¿no es cierto?, generando más tensión y más conflicto. Pero a la vez, tal como usted anticipaba, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que promete más ataques al grupo Hamas, más ataques en la Franja de Gaza, porque ve que tiene éxito, porque considera que entre el 80 y el 90% de los centros de fabricación de cohetes que había en ese lugar, que pertenecían al grupo Hamas y a otros grupos armados, han sido destruidos producto de los ataques israelíes que han lanzado en todos los sectores. Recordemos que, según ellos, también destruyeron los túneles, ¿no es cierto?, que servían de acceso, los túneles subterráneos que hacían peligrar una invasión a Israel, y también varios centros operativos de Hamas, como era uno de ellos el que funcionaba en el edificio de la Associated Press y donde también funciona la cadena qatarí Al Jazeera. ¿Sí? Es decir que, según el primer ministro israelí, tiene éxito con sus ataques, logra cumplir con los objetivos propuestos, así que pese a que la ONU llama a un alto el fuego, algunas otras naciones como China y Egipto ofrecen mediaciones y tratan de poner paños fríos a esta situación y de colaborar para que esta tensión, este conflicto finalice, vemos que el primer ministro israelí desea continuarlo. Si te parece, José Luis, vamos a el informe de todo lo que pasó en el día de ayer, el resumen, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en Medio Oriente, con esto que no finaliza.
con este conflicto que se agrava minuto a minuto. Los bombardeos israelíes sobre Gaza continuaron el martes destruyendo cada vez más edificios. En el enclave palestino, más de 200 personas han muerto, de ellas al menos 61 eran niños, y más de 1.400 personas han resultado heridas. También desde el lado palestino se siguieron lanzando cohetes hacia Israel, que dejan más de una decena de muertos, entre ellos un niño, y casi 300 heridos. En 9 días, más de 3.400 cohetes fueron disparados desde la Franja de Gaza, y el 90% han sido interceptados por el sistema de defensa antiaéreo. Mientras en Cisjordania se recrudeció la violencia en una huelga de ira, en solidaridad con Gaza. Al margen de estas protestas que terminaron en enfrentamientos con el ejército, murieron 2 palestinos y 2 soldados israelíes. Las agencias de cooperación internacionales alertaron sobre el riesgo de una crisis humanitaria, con cerca de 40.000 palestinos desplazados y 2.500 personas que han perdido su casa en los bombardeos. Además, hay escasez de comida y de equipos médicos. Se abrió el cruce de Kerem Shalom para hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza tras 9 días de ataques, pero fue cerrado por Israel tras el lanzamiento de proyectiles palestinos. Los enfrentamientos en Jerusalén Este, la parte anexionada de la ciudad, continuaron entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes, que detuvieron a varios manifestantes. Ante la situación, la Unión Europea informó que la prioridad es lograr un cese inmediato de la violencia y la implementación de un cese del fuego entre israelíes y palestinos. El conflicto estalló el 10 de mayo, luego de que la policía israelí se enfrentara a manifestantes palestinos en la explanada de las mezquitas. En respuesta, Hamas, el movimiento islamista que controla la Franja de Gaza, lanzó un conjunto de cohetes hacia territorio israelí. La violencia se originó por la amenaza de expulsión de familias palestinas para beneficiar a colonos israelíes en este sector palestino, ocupado por Israel desde hace más de 50 años. Vamos a entrar ya en la recta final. Ya que usted hoy le hice la competencia, yo voy a traer la nota de color. No tiene nada que ver con la nota de color. Tiene que ver una nota que usted tiene que hacer los deberes en la casa. ¿Se acuerda? A la audiencia también. Sí, me acuerdo. Bueno, las propiedades del eucalipto. En algunos lugares le dirían eucaliptus. ¿Sí? Exacto. ¿Cómo se llama? Como de la raíz eucaliptus. El eucalipto. Del latín eucaliptus. El eucalipto tiene propiedades. Y eso lo sabemos todos, porque cuando desde chico nos hacían el vaho, que le llaman el vaho en algunos lugares, ¿sí? La vaporización para abrir un poco para cuando uno está congestionado, todo ese tipo de cosas. Entonces el eucalipto tiene ciertas propiedades, la hoja del eucalipto. Ahora bien, el tema del coronavirus dice que los grandes problemas que afectan la respiración. Entonces, personas dicen que para mitigar eso utilizan el eucalipto. Y se ha propagado mucho, se ha hecho furor en provincias del litoral, como por ejemplo el caso Formosa, el caso Corrientes. Se ha hecho famoso, se ha hecho viral el tema del uso del eucalipto para mitigar en esta pandemia al coronavirus. A raíz de esto, entre otros, un formoseño tiene un vivero y ha empezado a donar hojas de eucalipto. Lo sorprendente es la cantidad de personas que fueron a buscar esa hoja de eucalipto. Ahora bien, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Es producente? Estamos hablando, perdón, lo voy a interrumpir. Sí, dígame. ¿Estamos hablando del eucalipto de la hoja redonda o el de la hoja alargada? Las propiedades son casi similares, ¿sí? Nada más que son variedades del eucalipto. El eucalipto más conocido es el de la hoja larga. ¿Está bien? El más conocido es el de la hoja larga.
es el que se consigue mucho más comúnmente, el más silvestre, si se puede llamar de esa manera, el más silvestre. El eucalipto de la hoja alargada, el eucalipto se puede o no se puede utilizar. Por eso vamos a ver este informe para sacar estos mitos en cuanto al coronavirus. De lo otro, casi seguro que es así. ¿Por qué? Porque el mismo especialista que vamos a tener, que nos va a comentar, habla acerca de que sí, abre la capacidad torácica para la respiración, pero esto puede ser contraproducente para el propio virus. Entonces, ojo con usar este tipo de cosas, igual que utilizar ciertas cremitas que compran en la farmacia y que se lo ponen en la nariz para que le abra la respiración, para que pueda respirar mejor, porque es contraproducente para el virus. No se olvide que el virus ingresa por la boca, ingresa por la nariz y está en suspensión en el aire. Por lo tanto, hay que tener cuidado con este tipo de cosas, con estos tipos de medicamentos, por más que sean caseros, pero hay que tener mucho cuidado porque por allí nos puede... Bueno, ya hizo la tarea. Dígame qué es lo que buscó, qué es lo que encontró usted. A ver. Hice la tarea y hice la tarea que me pidió, hice más todavía. A ver, ¿qué pasó? A ver. Yo pensaba que a mí me encanta la etimología de las palabras. Yo soy un amante de la etimología de las palabras. Entonces me puse a buscar de dónde proviene la palabra eucaliptus. Y encontré que viene del griego. ¿Y sabe lo que significa? ¿Qué? El producto el prefijo eu significa bien o completamente. Y calipto significa tapado. ¿Por qué completamente tapado? Porque se refiere al fruto del eucalipto. Fíjense que es como un conito. Un trompito, le decíamos nosotros. Cuando yo era chico sabíamos cuál trompito. Agarramos el fruto, el fruto que tiene el eucalipto y nos poníamos a jugar el trompito, hacíamos así. Mire, así. Claro. Le hacía con los dedos así y empezaban a bailar los trompitos. De ahí viene el nombre. ¿Cómo? De ahí viene el nombre. Mire usted, porque nosotros cuando éramos chicos sabíamos jugar al trompito con eso, a los trompitos. Le hacíamos así, mire. Si me acuerdo todavía, hace así y empezaban a girar los trompitos. Eran los trompitos cuando en la época del trompo, para aquellos jóvenes que no saben lo que es un trompo, bueno, porque hoy ya están todos con la PlayStation y todo, y no es que sea viejo, pero el trompo. Los que sabemos, creo que a los que sabemos ya nos corresponde en un rato la vacuna para el COVID. No le quepa la menor duda, Yo me acuerdo del trompo, yo sabía, iba a la escuela con los guardapolvos, que en esa época se usaban todas las escuelas, se usaba el guardapolvo, y ahorita ya no, hay algunas que usan ya la remera con el pantaloncito, no. Nosotros usamos el guardapolvo. Y en el bolsillo del guardapolvo llevaba el trompo con el hilo. El hilo, envolvía el hilo y jugábamos a la Troya, se llamaba. La Troya. Se hacía un círculo y se ponía un trompo en el medio. Era tratar de sacarlo al trompo. O lo sacaba o lo partía. Entonces cada uno lo afilaba más la punta del clavo que tenía el trompo y trataba de romperlo. Bueno, eran los juegos que teníamos en esa época. Aparte de jugar al fútbol. Que yo me acuerdo que mi mamá que Dios lo tenga en la gloria, mi mamá me sabía, era de todos los días de coser el guardapolvo porque venía con el cinto de atrás del guardapolvo en un bolsillo, pues ya lo había cortado de un lado, y el otro bolsillo colgando, porque ya se había partido, había quedado una parte nada más cosido. Y venía verde por un lado, porque claro, jugaba al fútbol, se tiraba, éramos los mejores jugadores de fútbol, más vivíamos en el suelo tirando, ¿no?, que jugando con la pelota quizás, pero son cosas que pasaban en esa época donde todavía no existía tanta la tecnología, pero... Claro. Sí. Por eso me acuerdo del trompito. Era el jugar cara a cara. Y bueno, y también el tema de los remedios caseros es muy de esa época, me parece. Sí. Aunque en algunos sectores se sigue conservando, ¿no es cierto? Sí. Acá en Tucumán, de hecho, es algo usual recurrir a
a estos remedios caseros. A los té. Y sí estuve averiguando y se utiliza, ¿no es cierto?, para hacer el vapor, se ponen a hervir las hojas de eucalipto y con eso, ¿no es cierto?, se respira ese vapor que sale, que tiene una fragancia también muy particular y muy característica para mejorar la respiración. Bueno, vamos al informe vamos al informe del especialista que nos comente detalladamente y así después ya vamos al cierre, ¿le parece? Por favor. El eucalipto es un, digamos, producto natural que, inhalado en proporciones muy básicas, produce una leve dilatación de las vías aéreas, pero cuando inclusive en condiciones normales se usa concentraciones altas de eucalipto, esto produce una inflamación muy importante de la vía aérea, laringe, tráquea, bronquios, y como tal puede ser nocivo también en condición normal, mucho más ante una situación como la que estamos enfrentando ahora. Bueno, vamos cerrando el programa del día de hoy, otra edición más. Queremos saludar entonces a la gente de Buenos Aires, de una parte de Buenos Aires, de Pigüé. De Pigüé. Sí, Pigüé, que nos está siguiendo. Cercano a Bahía Blanca, para el que por ahí no se ubica, que es de otra provincia, que no conoce, cercano a Bahía Blanca. Sí. A la gente de Enigma FM de Pigüé. Así que el saludo enorme para ellos y vaya si nos tiene que aguantar todos los días. Imagínese usted que está escuchándolo por la radio, imagínese vernos, síganos por las redes también sociales que nos pueden ver, porque mostramos los videos con todos los informes a través de nuestra página web, ¿sí? Que es diarioprensadelinterior.com, a través de, búsquenos siempre como Diario Prensa del Interior y seguro que nos va a encontrar, ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter, ponga Diario Prensa del Interior, también le va a salir, pero es @di del interior, y después también nos siguen a través, busquen en YouTube Diario Prensa del Interior y le va a saltar todos los videos, todas las cosas que tenemos para ofrecerles a ustedes. Así que gracias por seguirnos y bueno, vamos a ver, me voy a ir porque voy a hacer un té de eucalipto antes de irme a la radio, que tengo el otro programa, y así voy con todo el aire renovado y vamos a seguir trabajando. Mañana, ¿le parece, Janina? Ojalá sea mucho más positivo los números del coronavirus. A cuidarse, usemos bien el tapabocas, no usemos tapamentón, sino tapabocas y nariz, porque el buen uso nos puede salvar. Y aquellos que tengan la vacuna, sigan cuidándose porque los mismos se contagian. Solamente de que la vacuna nos hace que tengamos ciertas defensas para que no nos llegue tan fuerte. Pero también podemos contagiar. Teniendo la vacuna podemos llegar a contagiar a los demás. Así que cuidémonos nosotros para cuidar a los nuestros. Sin lugar a dudas, es más que importante. Así que, Janina, nos estamos despidiendo. Nos despedimos hasta mañana. Quiero mandarle un beso enorme a Raquel Serrano, que nos sigue todos los días. Bien mensaje. Está aislada en este momento. Fuerza, así entonces. Que le mandamos un beso enorme. Fuerza. Esperemos que el hisopado dé negativo y si no es así, que se recupere muy pronto. Bueno, hasta mañana nos despedimos para encontrarnos, para compartir noticias, alguna que otra curiosidad. Seguramente mañana traeremos algo para que la gente pueda distenderse, ¿no es cierto? Y esperemos que las noticias sean positivas en cuanto a estos números que tanto nos preocupan a nivel país. Un beso enorme para todos nuestros seguidores. Hasta mañana, José Luis. Hasta mañana, Janina, hasta mañana a todos y nos reencontramos mañana entonces a partir de las 8 de la mañana.
por este mismo canal, por esta misma dirección y por este mismo lugar. Hasta mañana, que tenga una excelente jornada. En 1972 fallece en Buenos Aires, a la edad de 26 años, el cantautor José Alberto Iglesias, conocido como Tanguito, uno de los pioneros del rock argentino y autor de La Balsa junto a Lito Nebbia. Tanguito murió arrollado por un tren en la estación Pacífico, en el barrio de Palermo. No se investigó lo ocurrido y la noticia no fue publicada hasta mucho después. En 2003, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires reglamenta la Ley de Unión Civil Convivencial, que da el derecho de incorporar a la pareja a la obra social, recibir una pensión, solicitar vacaciones en el mismo periodo, pedir créditos bancarios conjuntos y obtener licencias en caso de enfermedad de la pareja. En 1978, el técnico de la selección argentina, César Luis Menotti, quita a Diego Maradona, de 16 años y figura de Argentinos Juniors, de la lista de jugadores del plantel para el Mundial de 1978, que ganará el equipo albiceleste al vencer por 3-1 a Holanda. En 1925, nace en la ciudad de Omaha, Nebraska, Estados Unidos, el dirigente social y defensor de los derechos de los afroamericanos Malcolm Little, conocido como Malcolm X, y que adoptó el nombre de Elijah Malik El-Shabazz. Fue asesinado por pistoleros durante una reunión de la Organización de la Unidad Afroamericana en Nueva York en febrero de 1965. En 1963, debuta en la primera división de Boca Juniors el delantero Ángel Clemente Rojas, formado en las inferiores del club. Jugó 222 partidos y convirtió 79 goles. Rojitas es uno de los ídolos de los hinchas ceneices. En 1995, muere en la ciudad de Neuquén, a los 80 años de edad, el obispo Jaime Francisco de Nevares. Defensor de los derechos de los trabajadores, el obispo de Neuquén formó parte de la CONADEP, el organismo que reunió testimonios de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En 1949, nace en la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos, el bajista y cantante Joe Michael Dusty Hill, vocalista de la banda de blues rock Set Top, con la que grabó 15 discos. En 2019 se emite el capítulo final de Game of Thrones, la serie que cautivó al público durante 8 temporadas. La vieron más de 19 millones de personas en todo el mundo. En 1962 nace en Buenos Aires la dibujante e historietista Maitena Inés Burundarena, cuya obra ha sido publicada en medios gráficos de 30 países latinoamericanos y europeos, entre ellos Brasil, Chile, México, España, Francia e Italia. En 1974, el arquitecto, escultor y diseñador húngaro Erno Rubik crea el rompecabezas mecánico Cubo Mágico o Cubo de Rubik para ayudar a sus alumnos de la Escuela de Artes Comerciales de Budapest a entender la geometría tridimensional.